En este capítulo hablaremos sobre los minerales y para ello debemos tener en cuenta términos como el de mineralogía, en el que mineral significa mineral y ología el estudio de. Los minerales son componentes básicos de las rocas, los cuales los geólogos definen como cualquier sólido inorgánico natural que posea una estructura interna ordenada y una composición química definida. Por lo tanto, para que se considere mineral, cualquier material terrestre debe presentar las siguientes características: debe aparecer de forma natural, debe ser inorgánico, debe ser un sólido, debe poseer una estructura interna ordenada y debe tener una composición química definida. A diferencia de los minerales, una roca es cualquier masa sólida de materia mineral o parecida que se presenta de forma natural como parte de nuestro planeta. Se tiene en cuenta que la mayor parte de las rocas son simplemente agregados de minerales. En cuanto a la composición de los minerales, en la actualidad se conocen 112 elementos de ellos, solo 92 aparecen de forma natural. Algunos de estos están compuestos exclusivamente de un elemento como el oro, el azufre, etc., pero la mayoría consta de una combinación de dos o más elementos reunidos para formar un compuesto químicamente estable. Para entender cómo se combinan elementos para formar moléculas y compuestos, hablamos del átomo, la parte más pequeña de la materia y la partícula que hace la combinación. Posteriormente, hablamos de la estructura básica de un átomo que se compone de una región central denominada núcleo que contiene protones muy densos y neutrones igualmente densos. Rodeando el núcleo hay partículas muy ligeras denominadas electrones. Estos no viajan en el mismo plano que los planetas y debido a su rápido movimiento crean zonas esféricas de carga negativa alrededor del núcleo denominados niveles de energía o capas. Por consiguiente, hablamos de que un elemento es un gran cúmulo de átomos eléctricamente neutros que tienen todos el mismo número atómico. Hablamos de que la gran fuerza de atracción que une los átomos se denomina enlace químico. Cuando un enlace químico une dos o más elementos en proporciones definidas, la sustancia se denomina compuesto. Tenemos en cuenta que la mayoría de los minerales son compuestos químicos. Existen diferentes tipos de enlaces químicos, los cuales son enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. Vale aclarar que un átomo que capta un electrón extra y adquiere una carga negativa se denomina anión y un átomo que pierde un electrón y adquiere una carga positiva se denomina catión. Al hablar del número másico de un átomo, que es simplemente el total de neutrones y protones que tiene en el núcleo, aunque los átomos del mismo elemento tienen siempre el mismo número de protones, frecuentemente tienen números variables de neutrones, lo que significa que un elemento puede tener más de un número másico. Esas variantes del mismo elemento se denominan isótopos. Se recalca que la mayoría de los átomos son estables. Algunos elementos tienen isótopos en los cuales los núcleos son inestables. Los isótopos inestables se desintegran a través de un proceso denominado desintegración radioactiva. Pasamos a hablar a la estructura de los minerales. Un mineral está compuesto por una disposición ordenada de átomos químicamente unidos para formar una estructura cristalina concreta. Aunque se habla de que cada muestra del mismo mineral tiene la misma estructura interna, algunos elementos son capaces de reunirse de más de una forma. Por lo tanto, dos minerales con propiedades totalmente diferentes pueden tener exactamente la misma composición. Minerales de este tipo se dice que son poliformos y la transformación de un poliformo en otro se denomina cambio de fase. Al hablar de propiedades físicas, encontramos que los minerales son sólidos formados por procesos inorgánicos. Cada mineral tiene una disposición ordenada de átomos y una composición química definida que le proporciona un conjunto único de propiedades físicas. Dado que la estructura interna y la composición química de un mineral son difíciles de determinar sin la ayuda de ensayos y aparatos sofisticados, se suelen utilizar en su identificación las propiedades físicas más fácilmente reconocibles. Para esto tenemos unas propiedades físicas principales que se utilizan habitualmente para identificar muestras pequeñas de minerales, las cuales son la forma cristalina, el brillo, el color, la raya, la dureza, la exfoliación y el peso específico. Las propiedades secundarias que una cantidad limitada de minerales exhiben son el magnetismo, el sabor, el tacto, el olor.
la elasticidad, la maleabilidad, la birrefacción y la reacción química con ácido clorhídrico, recalcando que cada una de las propiedades depende de la composición de un mineral y su estructura. Dentro de los grupos minerales tenemos que solo 12 minerales son abundantes. Estos constituyen la mayor parte de las rocas de la corteza terrestre y como tal se clasifican como los minerales formadores de roca.